Siempre he creído que Dios nos habla de maneras que no siempre entendemos de inmediato. Crecí rodeada de fe. Mi familia asistía regularmente a la iglesia, y mis padres siempre reforzaron la importancia de vivir conforme a los mandamientos y honrar a Dios en cada decisión. Para mí, eso nunca fue una carga, al contrario, era algo natural, una certeza inquebrantable que guiaba cada paso de mi vida. Desde pequeña, sin embargo, me di cuenta de que había algo diferente en mí. Siempre fui una soñadora, pero algunos sueños que tuve parecían más vivos, más reales. No eran solo imágenes desconectadas que la mente crea durante el sueño. Esos sueños tenían significado, y, con el paso de los años, entendí que muchos de ellos parecían presagios de algo más grande. Recuerdo un sueño específico, cuando era niña, en el que vi a mi madre llorando en el porche de casa. Al día siguiente, recibió la noticia de que una tía había fallecido. Aunque no dije nada, guardé esa sensación, la idea de que mis sueños no eran meras coincidencias. A lo largo de mi vida, tuve otros momentos como ese, en los que las imágenes que veía durante el sueño se conectaban con la realidad. Llegué a creer que, de alguna manera, Dios me estaba mostrando cosas que debía saber, tal vez para prepararme, tal vez para advertirme. Mi fe solo se fortaleció con el tiempo. Leí la Biblia muchas veces y siempre me sentí atraída por el libro del Apocalipsis. Era diferente a todo lo demás que contenía. Sus descripciones eran poderosas, al mismo tiempo aterradoras y fascinantes, las trompetas, los sellos, los ángeles, las plagas. Todo eso me hacía reflexionar sobre el fin de los tiempos y la importancia de estar preparada. Sabía que las escrituras no eran meras historias, cada palabra llevaba un peso eterno. Fue en una noche tranquila cuando todo sucedió. El día había sido común, y, antes de dormir, hice una oración como siempre. Agradecí por las bendiciones recibidas, pedí protección para mi familia y sabiduría para seguir en el camino correcto. Cuando me acosté, no había nada especial. Pero, al cerrar los ojos, fui transportada a algo que parecía más real que el mundo que conocía. Este no fue un sueño cualquiera. Fue una visión. El silencio fue lo primero que noté en el sueño. No era como el silencio nocturno que conocemos, lleno de sonidos sutiles del viento o los grillos. Era un vacío absoluto, como si todo sonido hubiera sido eliminado del mundo. Estaba en un lugar que no lograba reconocer. No había suelo, cielo ni horizonte, solo una oscuridad infinita que parecía no tener principio ni fin. De repente, un sonido rompió el vacío. Era como una trompeta, larga y grave, vibrando en todo el espacio. Sentí mi cuerpo estremecerse, como si ese sonido tuviera el poder de atravesar mi alma. Y, antes de que pudiera reaccionar, la oscuridad comenzó a transformarse. Un escenario empezó a formarse frente a mí, y supe, sin que nadie me lo dijera, que lo que estaba viendo era el principio del fin. Vi cómo la tierra se abría como si fuera un tejido rasgado. Surgieron enormes grietas de repente, tragándose árboles, casas y personas. Las montañas, que antes parecían inquebrantables, empezaron a derrumbarse como castillos de arena. Había llamas en varios lugares, y el cielo, que inicialmente estaba oscuro, comenzó a cambiar de color. Primero, se tornó rojizo, como si estuviera cubierto por un atardecer eterno. Luego, volvió a oscurecerse, pero ahora con estrellas que caían como lluvia. Mientras observaba el caos a mi alrededor, sentí algo que no podía explicar. No era solo miedo, era una mezcla de terror y una extraña certeza de que estaba presenciando lo que estaba escrito en el libro del Apocalipsis. Todo parecía tan claro, tan vívido, como si realmente estuviera allí, en el centro de los acontecimientos. Las aguas comenzaron a agitarse. Surgieron grandes olas de la nada, invadiendo ciudades enteras. Vi a personas corriendo en desesperación, pero no había dónde escapar. El mundo entero parecía estar siendo consumido, desmoronándose sobre sí mismo. Lo único constante era el sonido de las trompetas, cada vez más fuerte, como un recordatorio de que nada volvería a ser como antes. De repente, un viento violento sopló, y fui llevada a otro lugar. Ahora estaba en una gran llanura, rodeada de ruinas. Ya no había árboles, ni montañas, ni construcciones. Solo un campo vacío, donde los gritos de las personas parecían resonar a lo lejos.
Sin embargo, no vi a nadie allí, solo sentí que algo mayor estaba a punto de suceder. Sabía que aquello no era solo un sueño. Era una revelación, algo que Dios quería que viera. Y, por más aterrador que fuera, no podía apartar la mirada. Mientras permanecía en la llanura desolada, el silencio regresó, pero esta vez era diferente. No era el vacío absoluto que sentí al principio, sino un intervalo tenso, como la calma antes de una tormenta. El horizonte, que parecía infinito, comenzó a transformarse. Una luz tenue apareció, revelando un camino largo y sinuoso. Entonces, ellos aparecieron. 4 figuras montadas en caballos avanzaron lentamente, pero su presencia era abrumadora. Cada una llevaba un simbolismo que entendí de inmediato, como si el significado se implantara directamente en mi mente. Eran los 4 jinetes del Apocalipsis, y cada uno representaba una parte del juicio divino que caía sobre la tierra. El primer jinete montaba un caballo blanco. Portaba un arco y llevaba una corona. Su mirada era fría y distante, y donde pasaba, el dominio y la conquista lo seguían. Vi multitudes arrodillándose, entregando todo lo que tenían, como si no tuvieran otra opción. Pero había algo siniestro en su presencia, como si sus promesas de victoria fueran huecas, diseñadas solo para someter. Supe, sin necesidad de explicaciones, que representaba conquistas ilusorias y un control absoluto. El segundo jinete apareció en un caballo rojo como el fuego. Portaba una espada y parecía incitar la violencia donde quiera que iba. A su paso, vi a personas enfrentándose, amigos, vecinos, incluso familias. Ya no había paz, solo caos y destrucción. Las ciudades enteras caían en conflictos mientras las trompetas seguían sonando al fondo, un recordatorio constante de que aquello era inevitable. El tercer jinete montaba un caballo negro. Sostenía una balanza, y su presencia trajo hambre y escasez. Las personas a su alrededor suplicaban por comida, pero los campos estaban secos y las cosechas arruinadas. Podía oír sus voces murmurando en agonía, clamando por algo que no podían alcanzar. Todo a su alrededor estaba desolado, como si la tierra hubiera sido despojada de toda fertilidad. La hambre no era solo física, sino espiritual. Finalmente, llegó el cuarto jinete, montando un caballo pálido. Era la personificación misma de la muerte, seguido de cerca por el infierno, que parecía devorar todo lo que dejaba a su paso. Dondequiera que iba, la vida desaparecía. Vi cuerpos siendo consumidos, ciudades enteras reducidas a ruinas, y un vacío profundo que lo envolvía todo. Me sentí paralizada. Aunque las figuras estaban distantes, parecía que podían verme. Sus ojos brillaban con una luz que no era humana, y su presencia llevaba un peso imposible de soportar. Quise apartar la mirada, pero no podía. Todo a mi alrededor estaba siendo destruido, pero de alguna manera yo seguía allí, forzada a ser testigo. Las imágenes que se desarrollaban eran tan vívidas que parecían más reales que cualquier cosa que hubiera experimentado. Multitudes corrían, pero no había hacia dónde huir. Los elementos, fuego, agua, viento, se mezclaban en una danza caótica, consumiéndolo todo. Era el fin del orden, de la estabilidad, del mundo tal como lo conocíamos. Las trompetas sonaron de nuevo, y los jinetes desaparecieron en la distancia, dejando un rastro de destrucción tras ellos. Caí de rodillas, aún incapaz de comprender por qué estaba allí. Todo lo que sabía era que aquello era solo el comienzo. Tras la desaparición de los 4 jinetes, la llanura a mi alrededor comenzó a cambiar de nuevo. Un viento fuerte sopló, y, mientras miraba hacia el horizonte, una multitud comenzó a formarse. Era tanta gente que parecía no tener fin, extendiéndose hasta donde mis ojos podían alcanzar. Todos estaban en silencio, inmóviles, con los ojos fijos en algo que aún no podía ver. Entonces, el cielo se abrió. Una luz intensa descendió sobre el valle, iluminándolo todo. En el centro de esa luz surgió un trono inmenso, hecho de una gloria indescriptible. No estaba hecho de oro ni de piedra, sino que irradiaba vida y poder. Sobre el trono estaba la figura de Dios. No podía ver su rostro, pero su presencia era abrumadora. Mi alma parecía entender que ese era el momento del juicio.
La multitud comenzó a moverse, acercándose al trono, una persona a la vez. Cada uno era llamado por su nombre, como si una lista infinita estuviera siendo leída. Mientras cada persona se acercaba, era como si su vida entera fuera revelada. Vi imágenes que surgían en el aire, mostrando sus acciones, pensamientos y elecciones. Todo estaba expuesto, sin esconderse nada. Algunas personas caían de rodillas, arrepentidas, clamando por misericordia. Otras, sin embargo, parecían desafiantes, como si no creyeran en lo que estaba sucediendo. Podía sentir el peso de sus vidas siendo analizado. Era un juicio justo, pero implacable. Nadie podía argumentar ni escapar. Vi algunas almas siendo llevadas hacia un lugar de luz, donde ángeles las recibían con alegría. Pero otras eran arrastradas hacia la oscuridad. Cuando caían, sus gritos resonaban por el valle, y yo sentía su dolor y desesperación como si fueran míos. Era como si sus propios pecados las estuvieran consumiendo. Mientras todo esto sucedía, sentí un miedo creciente. No sabía si sería juzgada o si estaba allí solo para observar. Miré mis propias manos, tratando de recordar cada decisión que había tomado, cada palabra que había dicho, cada error que había cometido. Era imposible no preguntarme si sería capaz de resistir un juicio tan absoluto. El valle parecía interminable, y el proceso continuaba. El tiempo no existía en ese lugar, no podía decir si habían pasado minutos o siglos, pero la certeza de que todo estaba siendo resuelto era innegable. Era un cierre inevitable, y nadie podía escapar. De repente, escuché mi nombre. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Por un momento, pensé que sería la siguiente en caminar hacia el trono. Traté de moverme, pero mis piernas estaban congeladas. Miré hacia el trono, esperando ser llamada de nuevo, pero en lugar de eso, percibí que la mirada de Dios estaba sobre mí, como si reconociera mi presencia. Una voz fuerte pero llena de autoridad dijo: observa y sé testigo. Y entonces fui llevada a otro lugar, como si alguien me transportara sin mover mi cuerpo. Sabía que el juicio no había terminado, pero que algo aún más grande estaba por venir. Fui llevada a un escenario completamente distinto. El valle desolado y el trono de luz desaparecieron, y ahora estaba frente a un cielo que parecía agrietado, como si estuviera a punto de derrumbarse sobre la tierra. Relámpagos cruzaban el aire, iluminando un paisaje devastado, montañas en ruinas, mares hirviendo como calderos y el horizonte cubierto por una sombra que parecía viva. Era como si el mundo entero estuviera al borde de su última respiración. El cielo y la tierra se convirtieron en un campo de batalla. Cristo avanzó con su ejército, y las fuerzas del mal cargaron contra ellos. El impacto fue devastador. Relámpagos atravesaban el aire mientras el suelo temblaba bajo la fuerza de los golpes. Cada movimiento generaba ondas de energía que arrasaban con todo a su alrededor. Las fuerzas celestiales y demoníacas luchaban con una intensidad inimaginable. Vi ángeles cayendo, consumidos por las garras de las criaturas infernales. Pero al mismo tiempo, cada golpe de luz cortaba las sombras, disipándolas como humo. La batalla era caótica, pero había un orden en la forma en que Cristo lideraba. No necesitaba gritar ni dar órdenes, su presencia era suficiente para guiar a su ejército. Mientras observaba, sentí una mezcla de miedo y esperanza. El mal parecía inmenso, insuperable, pero la luz nunca se apagaba. Incluso en los momentos en que las sombras parecían ganar terreno, Cristo avanzaba, y su espada brillaba con una fuerza que nada podía detener. Era como si cada movimiento suyo fuera una promesa de victoria. En un momento decisivo, vi a Satanás avanzar para enfrentarse directamente a Cristo. La tierra tembló bajo sus pasos, y el cielo se oscureció aún más. Rugió, levantando un arma forjada en las profundidades de las tinieblas, pero Cristo no vaciló. Con un solo golpe de su espada, el arma fue destruida, y Satanás cayó al suelo. Las sombras que lo rodeaban comenzaron a disiparse, como si fueran absorbidas por el vacío. Finalmente, una gran mano de luz descendió del cielo, atrapando a Satanás y a sus fuerzas en cadenas brillantes. El mal había sido derrotado. La tierra, ahora en silencio, parecía suspirar con alivio.
El cielo comenzó a despejarse, y las sombras restantes desaparecieron como humo llevado por el viento. Miré a Cristo, de pie en el centro de la batalla ganada. Su semblante era de justicia, pero también de misericordia. Levantó la mano, y una nueva luz descendió sobre la tierra. Era el comienzo de algo nuevo, algo perfecto. Tras la victoria de Cristo, el mundo quedó envuelto en un profundo silencio. Pero este silencio no era como los anteriores, no era vacío ni tenso, sino lleno de paz. Una calma indescriptible se extendió por todos lados, como si la misma creación respirara aliviada. La luz que Cristo trajo al levantar su mano comenzó a transformar todo a mi alrededor. Donde antes había ruinas y desolación, comenzaron a aparecer campos verdes, ríos cristalinos y montañas majestuosas que parecían brillar bajo un sol renovado. Era como si la tierra estuviera siendo recreada, purificada de toda corrupción y dolor. Vi árboles enormes y frondosos, cuyas hojas parecían resplandecer como oro, y frutos tan perfectos que eran como obras de arte. Los ríos fluían con suavidad, sus aguas eran tan claras que reflejaban el cielo sin la más mínima distorsión. El aire estaba impregnado de una sensación de vida y armonía que jamás había experimentado. Toda la angustia, el miedo y el sufrimiento que sentí durante la visión habían desaparecido, reemplazados por una paz tan profunda que parecía sobrepasar cualquier comprensión humana. Entonces, comenzaron a aparecer personas. Hombres, mujeres y niños caminaban por las nuevas tierras, con rostros iluminados por una felicidad pura. Vi a personas abrazándose, riendo, compartiendo momentos de verdadera alegría. No había más sufrimiento entre ellas, no había llanto, enfermedad ni tristeza. Era como si la humanidad, finalmente, estuviera completa, viviendo de acuerdo con el propósito para el que había sido creada. En el centro de todo, apareció una ciudad majestuosa, la Nueva Jerusalén. Era una ciudad tan grandiosa que parecía imposible que hubiera sido construida por manos humanas. Sus calles brillaban como si estuvieran hechas de oro puro, y sus muros estaban adornados con piedras preciosas que reflejaban todos los colores. No había templo, porque la presencia de Dios llenaba cada rincón de la ciudad. Era el corazón de este nuevo mundo, un lugar donde todos podían habitar en comunión directa con el Creador. La luz que iluminaba la ciudad no provenía del sol, sino de la misma presencia divina. Era como si el tiempo ya no existiera, como si el mundo entero hubiera sido liberado de las limitaciones que antes conocíamos. Caminé por el paisaje, sintiendo una serenidad que no podía describirse con palabras. Comprendí, en ese momento, que estaba presenciando el cumplimiento de todas las promesas escritas en las Escrituras, el nuevo cielo y la nueva tierra. Era el resultado final de todo, no solo la destrucción del mal, sino la restauración completa de todo lo que había sido perdido. Mientras contemplaba esta nueva creación, una voz suave, pero llena de autoridad, resonó dentro de mí: yo hago nuevas todas las cosas. Esas palabras reverberaron en mi mente, y entendí que esta visión no era solo un recordatorio del fin, sino un llamado a la esperanza. Desperté con el corazón acelerado, el cuerpo lleno de una extraña mezcla de peso y ligereza, como si mi alma hubiera regresado de un lugar distante. Las imágenes de la visión seguían claras en mi mente: las trompetas, los jinetes, el juicio, la batalla y la renovación del mundo. Cada detalle era tan vívido que sabía que aquello no era un simple sueño. Mientras me levantaba, me di cuenta de que lágrimas corrían por mi rostro. No eran lágrimas de miedo ni tristeza, sino de algo más profundo, una mezcla de reverencia y gratitud. Sentía que había recibido un mensaje, una advertencia divina. Sabía que esta experiencia no era solo para mí, era algo que debía compartir. Pasé el resto de la mañana reflexionando sobre lo que había visto. La visión del juicio me marcó profundamente, la separación de las almas, los gritos de aquellos que se alejaban de la luz, el peso de las decisiones de cada persona. Era imposible ignorarlo. Mientras pensaba en ello, me pregunté cuántas veces yo misma había fallado, cuántas oportunidades de vivir plenamente según los mandamientos había dejado pasar. Lo que más me conmovió, sin embargo, fue el final. A pesar del caos y la destrucción, la visión concluyó con esperanza.
El nuevo cielo y la nueva tierra eran un recordatorio de que, a pesar de las dificultades y del mal que existe en el mundo, Dios siempre cumple sus promesas. No importa cuánto sufrimiento parezca insoportable, siempre hay un propósito mayor esperándonos al final. Ahora, al compartir este relato, siento una necesidad urgente de hacer un llamado. La visión fue un recordatorio de que el tiempo es valioso y que no podemos permitirnos descuidar la importancia de estar preparados. El Apocalipsis no es solo una historia de destrucción, sino también un llamado al arrepentimiento y a la fe. Es una advertencia de que cada decisión cuenta y de que el final llegará para todos, tarde o temprano. Miro a mi alrededor, al mundo en el que vivimos hoy, y veo cómo refleja partes de lo que presencié en la visión. Las divisiones, la avaricia, la violencia. Es como si los jinetes ya estuvieran entre nosotros, dejando su huella. Pero también veo la bondad y el amor que todavía existen. Y sé que aún hay tiempo para volvernos a Dios, para buscar su misericordia y vivir según su voluntad. Esta visión no solo cambió mi perspectiva, sino que reforzó mi fe. Me recordó que, aunque la oscuridad parezca dominar, siempre hay una luz que prevalece. Cristo ya ha vencido, y su victoria está garantizada. Todo lo que queda es que cada uno de nosotros decida en qué lado quiere estar cuando llegue el momento. Cada vez que pienso en lo que vi, siento una mezcla de temor y gratitud. Temor por el juicio inevitable, pero gratitud por la redención que se ofrece a todos los que eligen seguir el camino correcto. Esta experiencia me enseñó que el Apocalipsis no es algo que debamos temer, sino algo que debemos enfrentar con fe y esperanza. ¿Adoras historias que dan escalofríos y desvelan los misterios más oscuros? Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras aterradoras aventuras. Nos vemos en la próxima pesadilla.